Durante 47 años, la República Islámica le dijo a su pueblo que ningún enemigo podría quebrarlos. Seguían repitiendo que han sobrevivido a las sanciones, han sobrevivido a los asesinatos e incluso han sobrevivido a la guerra de 12 días con Israel. Esa supervivencia era toda la justificación para los sacrificios que exigía la Guardia Revolucionaria, el dinero que consumía y la brutalidad que desplegaba contra su propio pueblo. Entonces, ayer, 11 días después de iniciado un bloqueo naval estadounidense, la República Islámica de Irán salió en la televisión nacional y pidió a sus ciudadanos que comieran menos y usaran menos electricidad. No estoy bromeando. Pronto hablaremos de todo esto. Eso no fue una declaración de desafío ni nada por el estilo. Fue una súplica del régimen a su pueblo para que comieran menos, para que ahorraran más y así pudieran sobrevivir por más tiempo. 11 días. Eso fue suficiente para que los funcionarios del régimen notaran el problema que enfrentan. El país se está colapsando y ahora Irán le está pidiendo a sus ciudadanos que ayuden al régimen a sobrevivir. Vamos a entrar en el problema que enfrenta este régimen. Ahora, en los últimos días, todos, incluyéndome a mí, estábamos enfocados en las exportaciones que Irán no podía sacar debido al bloqueo de Estados Unidos en el Golfo de Omán. Con razón, las exportaciones, sobre todo de petróleo, eran la fuente de ingresos y supervivencia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Así operaban. Usaban ese dinero para financiar sus actividades. Pero hay otro aspecto del bloqueo que la gente no nota. Ese aspecto ahora regresa para destruir la economía iraní. El bloqueo no solo impide que los barcos salgan de puertos iraníes, también se trata de impedir que los barcos en aguas internacionales entren a los puertos iraníes, básicamente para evitar que reabastezcan a la Guardia Revolucionaria Islámica y cualquier otra cosa que el régimen iraní necesite. ¿Recuerdan el Tuzca, el barco del que hemos hablado últimamente? Estados Unidos lo incautó hace unos días tras disparar a su sala de máquinas. ¿Adivinen qué? Ese barco intentaba entrar a Irán con armas y otra carga que traía desde el sudeste asiático, más específicamente desde China. Al tomar el control del Tuzca, la Marina de Estados Unidos demostró que este bloqueo no solo se trata de asegurarse de que Irán no pueda exportar petróleo, también se trata de evitar que entren cosas, más específicamente, impedir la entrada de armas y de cualquier otra cosa. El Tuzca era un barco de carga, probablemente transportaba mercancía común, pero también tenía armas que la Guardia Revolucionaria Islámica podría usar para reconstruir su programa de armas balísticas. Ahora, desde el punto de vista de la Guardia Revolucionaria Islámica, ese riesgo valía la pena porque realmente creen que si no pueden luchar, no sobrevivirán. Y por eso necesitan armas y las necesitan desesperadamente. Pero mira, Irán también depende de las exportaciones para muchos otros productos. Y esos productos son muy importantes para el pueblo iraní. El año pasado, Irán importó cerca de $60.000 millones en bienes por sus puertos marítimos. Es decir, unos $160 millones diarios. El verdadero problema. Para entender el verdadero problema, tenemos que ver exactamente qué estaba importando Irán, no solo la cantidad que estaba importando. Observa este gráfico de pastel. La mayor parte corresponde a electrónica, equipo y otros artículos necesarios para fábricas, otras personas y consumidores iraníes. Pero hay otra parte que está algo oculta. Está dividida en diferentes categorías y esa es la comida. La categoría de cereales, que es la segunda parte más grande, se refiere a granos básicos como trigo, maíz o arroz. Luego están grasas, aceites, semillas y granos, que también forman parte de la comida. De hecho, aproximadamente entre el 40 y el 60% de la comida iraní estaba siendo importada de otros países. Irán realmente no es una nación autosuficiente o independiente cuando se trata de su suministro de alimentos. ¿Y adivina qué? Esa comida ahora ya no está llegando. Y por eso, el presidente iraní tuvo que salir ayer en la televisión nacional y suplicarle al pueblo iraní que, ya sabes, reduzcan el consumo de comida y, por supuesto, que también reduzcan el uso de electricidad. Escucha esto. Pedimos a nuestro querido pueblo que ya está presente que reduzca su consumo de electricidad y energía. Actualmente, no necesitamos los sacrificios de estos seres queridos en este momento, pero sí necesitamos controlar el consumo. ¿Qué tiene de malo prender 2 luces en vez de 10? Esto está destruyendo nuestra infraestructura. Nos están poniendo bajo asedio para que la gente se vuelva insatisfecha y la satisfacción que existe ahora se convierta en insatisfacción. ¿Cómo podemos enfrentarlo? No permitamos que surjan los problemas que ellos creen que causan insatisfacción entre la gente. Irán está ganando tanto que ahora le están pidiendo a su gente que deje de comer para poder sobrevivir
y que reduzcan su consumo de electricidad. Esto es apenas 11 días desde que empezó el bloqueo. Esta declaración se publicó ayer y el bloqueo comenzó el 13 de abril, 11 días. Eso fue todo lo que tomó. Ahora, la situación alimentaria en Irán ya estaba bastante mal, incluso antes de esta guerra. De hecho, justo al inicio del año, cuando las protestas seguían, revisamos los datos sobre cuánto costaba la comida dentro de Irán y tenían una inflación del 10% cada mes. ¿Escuchaste bien? Eso no fue un error de pronunciación ni nada por el estilo de mi parte. Es 10% cada mes. Si calculamos rápido, una inflación mensual del 10% hace que los precios de la comida se dupliquen cada 7 meses. Esto significa que los iraníes, que ya enfrentan muchos problemas de los que hablaremos, ahora también deben preocuparse porque la comida se vuelva inaccesible, ya que los salarios en Irán no crecen al 10% mensual y todos necesitan comida, así que tienen que lidiar con la inflación de los alimentos. Si fuera otra cosa, como artículos de lujo subiendo de precio, tal vez los iraníes podrían, ya sabes, simplemente no comprar lujos. Pero la comida, todos tienen que comprarla. E Irán sufría una inflación de los alimentos muy, muy alta. Y por esta guerra, esa situación solo ha empeorado. Ahora, la Guardia Revolucionaria Islámica no tiene a nadie a quien culpar más que a sí misma, porque la Guardia Revolucionaria estaba usando estos barcos de carga que se suponía que debían traer medicinas y alimentos, y estaban intentando meter armas de contrabando. Y esa es exactamente la razón por la que el bloqueo está dirigido a esos barcos. Pero ¿sabes qué hace que esta situación sea aún más impactante? Es el hecho de que Irán debió haber sabido que esto iba a pasar. Verás, después de la guerra de 12 días que ocurrió el año pasado, el líder supremo iraní, Ali Jamenei, puso este plan en marcha. Y el plan básicamente era que, oye, si hay otra guerra, Irán simplemente va a desatar una ola de terrorismo económico. Atacarán todos los países del Golfo, incluso Omán, que no tiene bases de Estados Unidos, ni es su aliado, porque Irán buscaba aplicar una estrategia de coerción económica que consideró terrorismo. Parte de la estrategia era bloquear el estrecho de Hormuz, al notar Irán su importancia para el mercado petrolero. Y por eso, el estrecho de Hormuz sería tan importante para el público estadounidense y, por supuesto, para el presidente de Estados Unidos. Ahora, si solo tomas esa estrategia y piensas un poco más a fondo, si Irán va a bloquear el estrecho de Hormuz, creo que alguien en esa sala debió preguntar, oye, si bloqueamos el estrecho, ¿Estados Unidos no respondería bloqueando los puertos iraníes? Porque seamos honestos, este no es un plan tan descabellado. Solo estamos tomando la estrategia iraní y aplicándola contra Irán. Pero ni una sola persona en la sala pensó en eso, y tampoco pensaron en, oye, tal vez deberíamos hacer reservas de comida. Después de todo, el país depende muchísimo de la comida importada. Y adivina qué, todos necesitan comida incluso durante una guerra, así que tal vez deberíamos abastecernos. Pero nadie pensó en eso ni por un segundo. Y ahora, apenas 11 días de iniciado el bloqueo, Irán se está quedando sin la necesidad más básica que todo ser humano tiene. Ahora, seré honesto, esto no debería ser una gran sorpresa, al menos para mí, porque yo lo sé. Este es el mismo gobierno que manejó tan mal el suministro de agua de Teherán que hace apenas unos meses estaban hablando de evacuar la capital, evacuar Teherán y mover la capital al sur. Y de nuevo, esto no fue por algo natural. Ya sabes, no fue por una sequía o algo inesperado. La mala gestión se debió principalmente al régimen islámico. Aquí más detalles. Irán está lidiando con su peor crisis de agua en décadas y las autoridades advierten que Teherán, una ciudad de más de 10 millones de personas, pronto podría volverse inhabitable si la sequía continúa. El presidente Masoud Pezeshkian advirtió que si no llega la lluvia para diciembre, el gobierno tendrá que empezar a racionar el agua en Teherán. E incluso entonces, los ciudadanos podrían tener que evacuar la ciudad. Pero la crisis del agua en Irán no es únicamente resultado de la poca lluvia. Décadas de mala gestión, incluyendo la construcción excesiva de represas, la perforación ilegal de pozos y prácticas agrícolas ineficientes han agotado las reservas. Eso según decenas de críticos y expertos en agua que hablaron con medios estatales recientemente. La mala gestión provocó protestas por la escasez de agua tanto en 2018 como en 2021. El gobierno ha culpado la crisis a varios factores, como las políticas de gobiernos anteriores, el cambio climático y el consumo excesivo. La escasez de agua aumenta la presión sobre ciudadanos ya afectados por la economía debilitada. Si el gobierno tuviera la capacidad, no habría dejado que las cosas llegaran a este punto. ¿Sabes? No debieron permitir que esto sucediera. ¿Qué se supone que debe hacer el gobierno? Son los mismos administradores. ¿Qué esperan que hagan? Ni siquiera recurren a expertos. Esta crisis de alimentos y electricidad
podría explicar por qué Irán no negociará hasta que termine el bloqueo de Estados Unidos. Ayer, vimos a una delegación iraní volar a Islamabad, Pakistán, para reabrir las negociaciones. Dicen una cosa, pero el régimen es tan incompetente que no puede prepararse para lo que realmente quiere. Por eso buscan reiniciar las negociaciones. Según un funcionario pakistaní que participó en las negociaciones, esto fue lo que Irán discutió. Un funcionario pakistaní dijo a Axios que la reunión con Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, buscará relanzar negociaciones con Estados Unidos. Araghchi afirmó que Irán ignorará las líneas rojas de Estados Unidos en las negociaciones. Irán no busca rendirse ante la presión de Estados Unidos, pero están abiertos a una reunión de negociación racional y justa. Ayer hablamos sobre cómo vimos informes de que el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner volaron a Islamabad un día después de esta reunión de Araghchi, básicamente para preparar una segunda cumbre entre Estados Unidos e Irán. Parece que la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de Irán no fue como Irán esperaba, ya que tras salir la delegación iraní de Pakistán, Trump hizo una declaración y básicamente dijo que Estados Unidos no estará volando de ida y vuelta a Pakistán para negociar con Irán. Si Irán realmente quiere negociar, simplemente pueden levantar el teléfono y llamar. Escuchen esto. Exclusiva de Fox News. El presidente Trump le dijo a Aisha Hosni que canceló el viaje de su enviado a Pakistán para hablar con Irán. Aisha Hosni nos envía esta cita directa del presidente. Les dije a mi gente hace un rato que se estaban preparando para salir y les dije, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allá. Tenemos todas las cartas. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a estar haciendo más vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada. Ahora, esto es significativo. Esto ocurrió tras el viaje a inicio de semana, cuando creíamos que la vicepresidenta J.D. Vance tendría reuniones, pero se canceló. Es una noticia de última hora de Aisha Hosni. Alex Hogan transmite en vivo desde la Casa Blanca con detalles exclusivos. Alex. Hola, Aisha. Hubo un gran cambio en las negociaciones que no esperábamos ver hoy. Y esto una vez más muestra lo delicadas que son estas negociaciones a pesar de los amplios esfuerzos internacionales para sentar a todos a la mesa de negociación en el último momento. Así como esta mañana todo simplemente puede venirse abajo, esperábamos ver a Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados de Estados Unidos que liderarían la delegación hoy en Pakistán. El presidente Donald Trump, como dijiste, hoy le informó a Aisha Hassani de Fox News que canceló el viaje. Esto sucede mientras se informa que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dejó Pakistán. El presidente Trump reitera que no tiene sentido enviarlos en un vuelo de 18 horas y que Irán puede llamar en cualquier momento. Justo después, Trump declaró en Twitter que canceló el viaje de sus representantes a Islamabad para reunirse con los iraníes. Se está perdiendo demasiado tiempo viajando y es demasiado trabajo. Por cierto, en caso de que no lo sepan, ir de Estados Unidos a Pakistán es un vuelo de 16 horas solo de ida. Vas allá, necesitas tiempo para recuperarte tras el vuelo. Luego tienes la reunión con los iraníes y vuelas de regreso, otras 16 horas. Es un viaje muy largo. Pero bueno, continuemos con la declaración de Trump. Además de eso, hay una enorme cantidad de luchas internas y confusión dentro del liderazgo iraní. Nadie sabe quién manda, ni los iraníes. Nosotros tenemos todas las cartas y ellos ninguna. Si quieren hablar, simplemente pueden llamar a Estados Unidos. Ahora, en mi opinión, esto parece ser mucho más que simple retórica. O sea, no creo que esto sea solo Trump diciendo que, oye, no queremos negociar, para que Irán finalmente se comprometa abiertamente a negociar. Puede que esa sea la estrategia de Trump, ya que lo ha hecho antes. Pero esta vez, parece que realmente se están cancelando las negociaciones. La razón por la que lo digo es porque se hicieron preparativos en Pakistán para una gran reunión entre Estados Unidos e Irán que iba a tener lugar en Islamabad, pero esos preparativos están siendo cancelados. Durante las últimas 2 semanas, Islamabad estuvo prácticamente cerrada porque había rumores de que la próxima reunión sería muy importante, donde se llegaría a un acuerdo o incluso se firmaría. Existe la posibilidad de que el presidente Trump aparezca en persona. Por eso, Islamabad, capital de Pakistán, estaba bajo confinamiento. Las tiendas estaban cerradas, las calles cerradas para la gente común, y había oficiales de seguridad y barricadas por todas partes. Básicamente, la vida normal se detuvo durante las últimas 2 semanas. Bueno, parece que ahora esos preparativos se están deshaciendo. La ciudad está volviendo a abrir. Las barreras de seguridad están siendo retiradas. Definitivamente, eso no es una buena señal de que las negociaciones vayan a llevarse a cabo. Ahora, además de esto,
Hay un periodista del New York Post, y supongo que probablemente otros periodistas estadounidenses que todavía están en Islamabad desde la última reunión de negociaciones que tuvo lugar hace aproximadamente 3 semanas. Probablemente anticipaban otra reunión, por eso se quedaron en la ciudad. Algunos periodistas tenían contacto directo con la Casa Blanca e incluso con el presidente Trump. Bueno, parece que esta mañana el presidente Trump le envió un mensaje de texto a uno de los periodistas y le dijo: «Oye, puedes regresar a casa», probablemente insinuando la posibilidad de que no habrá otra reunión en el corto plazo. Es confuso que el presidente de Estados Unidos envíe mensajes de texto con noticias importantes, pero sigue siendo una gran noticia. Y sí insinúa la posibilidad de que las negociaciones estén completamente canceladas. Eso significa que la guerra podría reiniciarse en cualquier momento. Por otro lado, quiero ofrecer una opción más sobre lo que podría pasar. Podría significar que las negociaciones se trasladen a otra ciudad, tal vez Suiza. Ahí es donde se estaban llevando a cabo las negociaciones antes de que la guerra comenzara en febrero. Así que esa es una posibilidad. Pero en mi opinión, hay muy poca probabilidad de que eso suceda. Así que lo más probable es que en el próximo video estemos hablando de que la guerra se reanuda. Ahora, para los iraníes esto definitivamente no son buenas noticias porque, como mencionamos al principio del video, la inflación está fuera de control. La comida no está llegando a los puertos. Y ahora, si la guerra se reanuda, la inflación va a empeorar aún más. Aquí hay más detalles. Creo que para empezar podemos tomar en cuenta los últimos meses que terminaron en la Segunda Guerra. En enero y febrero, la inflación alcanzó el 8% mensual, partiendo de ahí y asumiendo que aumentará un 1% cada mes o cada par de meses. Para finales del año, estamos lidiando con una inflación del 11 o 12% mensual. Esto es básicamente un aumento de precios de más del 200%, y así el precio promedio de los bienes se triplicará. En un escenario desafortunado, pero en este momento probable, de que comience otro conflicto. Creo que, de nuevo, podemos empezar desde la inflación de enero y febrero, pero sumando un 1% o 2% cada mes. Para finales de año, creo que la inflación estará por encima del 20% mensual. Y ves la tendencia. Estoy hablando de inflación mensual, ya no anual. Esa es la realidad que enfrentamos. En ese caso, estamos hablando de una inflación del 500%. Ahora, para entender por qué Irán se está comportando de la manera en que lo hace ahora, tenemos que retroceder y ver cómo Irán llegó a donde está hoy. Eso no solo significa regresar a 1979 cuando ocurrió la Revolución Islámica. De hecho, tenemos que ir aún más atrás, hasta cuando la dinastía Qajar gobernaba Irán en el siglo XIX, y ver cómo las decisiones que tomó la clase gobernante en ese entonces todavía afectan a Irán hasta el día de hoy. Bueno, ¿adivina qué? Eso es lo que hacemos en nuestro podcast de varias partes que salió hoy. Así que, si eres alguien interesado en la historia de Irán y en cómo llegamos a donde estamos hoy, definitivamente ve a escucharlo. Puedes verlo haciendo clic en los enlaces en la descripción, o simplemente puedes verlo haciendo clic en la pantalla final. Básicamente, en el video que te aparece en pantalla.